Saludos, muy buenas tardes. Continuando con nuestra maestría en agroecología y el seminario de manejo agroecológico de suelo, agua y biota. El día de hoy vamos a abordar el tema de las cuencas hidrográficas. Este tema será tratado por el grupo integrado por Guillén Yusneida, Murillo Gustavo y mi persona, Carolina Rizquez. Morfología de las cuencas, contaminación de aguas por agroquímicos, efectos en la biota, su ecología, salud y producción de alimentos. El reciclaje de aguas residuales para la agricultura, afectación de los cursos de agua, reducción de los caudales por efectos agroecológicos, erosión hídrica, pérdida de suelo, nutrientes, materia orgánica y la pérdida de estabilidad estructural, afectación de la biota relacionada con la disminución de la capacidad productiva. Definición de cuenca hidrográfica. Para iniciar, 3 conceptos de diferentes autores. El primero, del manejo de cuencas, de Jorge Faustino, nos dice que es el espacio de terreno limitado por las partes más altas de la montaña, laderas y colinas, en el que se desarrolla un sistema de drenaje superficial que concentran sus aguas en un río principal, en el cual se integra el mar, lago u otro río más grande. Este espacio se puede dividir en una carta altimétrica siguiendo la divisoria de las aguas, Divortium Aquarum. Si analizamos la figura 1, nos muestra que es una superficie en la que está delimitada una línea divisoria y todas las aguas drenan hacia la escurrentía, el punto de aforo o punto de salida. El segundo concepto nos muestra Claudia Nathanson, que dice: hemos consultado y se hace referencia a una diferencia de altura dado en alguna extensión o superficie, es decir, una superficie más deprimida en el centro que en el borde. También citando a Monckius, de 1978. Otra referencia nos las muestra Chaum, del 94, que considera que una cuenca hidrológica es una superficie de terreno que drena hacia una corriente o cauce principal, en un lugar dado. La divisoria de agua es una línea que separa la superficie de territorio en referencia. La cuenca en sí es un sistema, integrado por pequeños subsistemas, ejemplo el sistema biológico, que lo conforma el sistema forestal, el físico, integrado por los suelos, el económico, referente a la producción agrícola, y el social, se refiere a las comunidades que van a ser parte de él, incorporándose en sus laderas o en el mismo cauce. Una consideración especial que podemos hacer es que las acciones en la parte alta pueden afectar la parte baja, y las acciones en la parte baja pueden incidir en las partes altas. Ejemplo de ello, las deforestaciones que se puedan realizar en las partes altas pueden incidir en que en las épocas de lluvia se puedan generar procesos de erosión. Y si por el contrario, en las partes bajas se realiza un proceso de extracción de arena, pudiese generar alteraciones en el cauce. Partes de una cuenca. La cuenca está integrada en 3 partes. La parte alta, formada por laderas y montañas, son las partes más altas. Las corrientes son más erosivas, transportan un material hacia las cuencas medias. Las cuencas medias son un punto de equilibrio entre la erosión y la sedimentación. Está integrada por lo que son las tierras onduladas y valles, zonas de colinas y laderas con relieve suave. Y finalmente la zona baja son las tierras planas, son las zonas donde se van a depositar los sedimentos. Las formas de definir una cuenca atiende a criterios geomorfológicos por observación topográfica y a las formas de los drenajes. Los elementos de una cuenca son los afluentes, que son los que alimentan el río principal, el Divortium Aquarum, que son las divisorias de agua, son las zonas de cordilleras y montañas que dividen las cuencas o las vertientes, los ríos principales, que es el colector común hacia donde va a descargar, y el efluente, que son los ríos que sacan el agua del colector común, pero que no presentan todas las cuencas. Como evento reciente podemos mencionar la foto que tenemos al lado, que es referente a lo que pasó en Las Tejerías, y vemos como el asentamiento de Las Tejerías está en todo lo que es el cauce de descarga de Quebrada de los Patos, donde se permitió el desarrollo de urbanismos, y luego cuando las aguas por afectaciones en las partes superiores, en las partes altas, no tenían contención, se genera un deslave.
Clasificación de las cuencas. Una forma de realizar la clasificación de las cuencas es atendiendo dónde está el punto de aforo. La primera que encontramos es las que son arreicas, que es cuando no logran drenar a un río, mar o lago y sus aguas se pierden por evaporación o infiltración, sin llegar a tomar un escurrimiento subterráneo. Esas se dan en los desiertos y aquí en el estado Sucre se presentan en la serranía de la Cerbatana, donde hay unos ríos que se pierden con el verano. La segunda clasificación es la criptorreica, cuando sus paredes de drenaje superficial no tienen un sistema organizado o aparente y corren como ríos subterráneos. Se encuentran en suelos permeables, aquellas cuya litología de carbonato se forma por precipitación de carbonato de calcio. En Venezuela contamos con varios sistemas de drenaje de ese tipo. Por ejemplo, las cuevas del Toro en el estado Falcón, y en Tarupa, en el estado Sucre, nos encontramos con lo que son las cuevas del Guácharo. Una tercera clasificación se refiere a las endorreicas, que son cuando sus aguas drenan un embalse o lago sin llegar al mar, ejemplo el lago de Valencia. Y otros serían las exorreicas, que es cuando las vertientes conducen las aguas a un sistema de mayor drenaje como un río o el mar, ejemplo el lago de Maracaibo.